el apunte. Entonces, el tema que vamos a empezar a ver es el de análisis sintáctico. Es un tema que no es nuevo para ustedes ya han hecho análisis de oraciones mucho, entonces lo vamos a ver a manera de repaso, pero sí es importante que lo repasemos porque este tema es la base para un tema más complejo que viene más adelante, que es el de las oraciones compuestas o subordinadas. Entonces, bueno, la unidad que habíamos visto antes es de análisis del lenguaje es el morfológico, ¿no? Entonces, la morfología es el análisis de las palabras, las componentes de cada palabra y la función gramatical de dichas palabras, ¿no? Entonces, las categorías gramaticales, básicamente. El análisis sintáctico ocurre a nivel oración, es decir, cuando ya hay distintas palabras puestas una junto a la otra, creando estructuras que tienen un significado. Entonces, el análisis sintáctico básicamente es el análisis de la sintaxis. Y la sintaxis que tenemos aquí puede ser definida como el estudio de la estructura y formación de las oraciones, es decir, la relación de las palabras y su función en una estructura, o sea, la oración. Ustedes van a poder encontrar, dependiendo del libro de gramática o del país, que a la oración también se le puede llamar enunciado. Entonces aquí por eso puse oración o enunciado. ¿Cómo la podemos definir? La oración es una estructura gramatical formada por la unión de dos partes. Entonces, para que nosotros podamos tener una oración, normalmente vamos a encontrarnos con estas dos partes. Primero tenemos el sujeto. El sujeto de la oración es el sintagma nominal, y ahorita aclaro qué es esto de sintagma nominal, que concuerda en número y persona con el verbo. Ahora, ¿por qué sintagma nominal? Bueno, el sujeto no tiene que ser simplemente un sustantivo, como en el caso, ahorita voy a subrayar el sujeto de esta oración. José hizo la tarea. ¿Cuál es el sujeto? Pues José, ¿no? Entonces, ahí sí el sujeto es simplemente una palabra. Sintagma nominal es un grupo de palabras que tienen como núcleo, como componente esencial a un sustantivo. Entonces, los sujetos pueden estar formados por varias palabras llamadas sintagma nominal. Entonces, en la siguiente oración, el gobierno de la Ciudad de México anunció las medidas. ¿Cuál sería el sujeto? Iría desde acá, desde el gobierno, hasta la Ciudad de México. Todo eso es el sujeto. Todo eso es un sintagma nominal. Los sintagmas nominales pueden ir en los sujetos o pueden ir también en el predicado, pero ese tema lo veremos después. Ahora, también hay otro tipo de sujetos. Si quieren, aquí les pongo sintagma nominal. El de antes es de un sujeto simple. Ahora, en la siguiente oración, Bernardo y Bianca viajaron a Cangurolandia. Tenemos otro tipo de sujeto que se llama sujeto compuesto. Esto lo que quiere decir es que el sujeto se forma por al menos dos partes que son jerárquicamente equivalentes, ¿no? Entonces son básicamente dos sujetos que se unen, en este caso gracias a la conjunción y, ¿no? Pero tenemos las dos partes, Bernardo y Bianca. Viajaron a Cangurolandia. Entonces este es un sujeto compuesto. Y por otro lado, en la siguiente oración, si quieren aquí. En la siguiente oración, en la 4, trajiste buena suerte. Ahí, ¿cuál sería el sujeto? Bueno, no lo podemos encontrar en palabras porque se llama sujeto tácito. Ustedes ya habían visto con Angélica. Sujeto tácito, implícito, elidido u omitido, ¿no? Creo que eran todas estas las definiciones que ustedes habían visto. No se lo tienen que aprender necesariamente, pero el sujeto tácito básicamente significa que no hay un sujeto presente en la oración, sino que este sujeto está siendo marcado por la persona y el número del verbo, ¿no? Entonces, trajiste es segunda persona
del singular, entonces es tú trajiste buena suerte, ¿no? Ok, entonces esos son los tipos de sujeto. Después los veremos con más calma, pero esto es nada más la introducción. Entonces, la primera parte es el sujeto y la segunda parte es el predicado. Que el predicado, de igual manera, si el sujeto se forma por un sintagma nominal, el predicado se forma por un sintagma verbal, que necesariamente tiene que estar formado por al menos un verbo conjugado. Ahora aquí la palabra conjugado lo puse en negritas por una razón, y es que en una oración, las oraciones pueden o no tener sujeto, bueno, un sujeto implícito o no implícito, ¿no? Pero el predicado siempre va a tener un verbo conjugado al menos. Y esto es lo que distingue, y aquí, esta es la característica, y aquí se los puse, que distingue a las oraciones de las frases. Las oraciones, para que un enunciado pueda ser realmente considerado como una oración, tiene que tener necesariamente un verbo conjugado. Si no tiene un verbo conjugado y es simplemente una expresión, se le conoce como frase. Entonces aquí los dos ejemplos que tenemos. Oración, siga hasta el fondo y a la derecha. Aquí tenemos un verbo conjugado, entonces podemos estar seguros de que es una oración. Lo siguiente, al fondo y a la derecha. Si llegamos y le preguntamos a alguien, ¿dónde está el baño? Al fondo y a la derecha. Esa respuesta no es una oración, es una frase porque no tiene un verbo conjugado. Ok. Bueno, y ahora vamos a hacer un repaso sobre las distintas funciones sintácticas, ¿sí? Que básicamente las podemos dividir en dos grupos, las del sujeto y las del predicado. Aquí en las del sujeto me faltarían los modificadores directos e indirectos, pero es un tema que veremos después, que es mucho más específico. Entonces, del sujeto tenemos el núcleo del sujeto, que es el sustantivo, esa palabra núcleo, la palabra más esencial, que siempre va a ser un sustantivo o un nombre propio, que conforma al sujeto de la oración. En el predicado tenemos al núcleo del predicado, que siempre va a ser el verbo conjugado. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos topamos con un verboide, o sea, infinitivo, gerundio, participio, no cuenta como un verbo conjugado. Puede ser que ese verbo conjugado sea en tiempos compuestos, ¿no? Entonces sería el participio más el verbo auxiliado. Entonces tenemos predicado, núcleo de predicado, y luego tenemos los tres complementos del predicado, que es el complemento directo, es decir, aquello sobre lo que recae directamente la acción, el complemento indirecto, que es el destinatario de la acción ejercida por el verbo, y el complemento circunstancial, que son las palabras o grupos de palabras que dan a entender bajo qué circunstancias se realiza la acción. Entonces, el complemento circunstancial indica modo, tiempo, su función es similar a la de un adverbio, solo que no tiene que ser necesariamente un adverbio, sino que puede ser una construcción sintáctica, un sintagma completo. Ok, bueno, y me parece que la manera más fácil de entender esto es haciendo un análisis en estas oraciones. Entonces les puse aquí 3 ejemplos. Vamos con el primero. Los nuevos vecinos compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Ok, primero vamos a subrayar el sujeto de esta oración. Los nuevos vecinos compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Si nos confunde esa parte del sujeto, digo, en esta oración es bastante obvio, pero puede haber oraciones en las que no sea tan obvio. Siempre tenemos que pensar que el sujeto tiene que coincidir en persona y en número con el verbo. Entonces, si nuestro verbo es compraron, está en plural, necesariamente el sujeto de esta oración tiene que ser los nuevos vecinos. Ellos son los que ejercieron la acción principal, que es comprar. Y ahora vamos a subrayar el predicado de esta oración, que es compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Es todo esto. El predicado no es nada más el verbo, es todo. Todo lo que no es el sujeto en una oración siempre va a ser el predicado. Ok, ya tenemos identificado el sujeto de la oración. Ahora vamos a identificar el núcleo del sujeto. Entonces, habíamos visto que el núcleo del sujeto siempre tiene que ser un sustantivo. Si nuestro sujeto es los nuevos vecinos,
Los es un artículo, un determinante. Nuevos es un adjetivo calificativo. Vecinos es un sustantivo. Vecinos tiene que ser el núcleo del sujeto. Es lo que da sentido. Si nosotros quitamos nuevos, la oración todavía funciona. Los vecinos compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Si nosotros quitáramos vecinos, entonces nuevos se convertiría en ese sustantivo. Los nuevos compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Pero tiene que haber esa palabra esencial que siempre coincida con el verbo. Ok, ahora vamos a identificar el núcleo del predicado, que eso está muy rápido. Es el verbo que está conjugado, entonces es comprar. Ojo, este tema se complica cuando veamos oraciones compuestas, oraciones subordinadas, pero por eso es este repaso. Ahora, el complemento directo es aquello sobre lo que recae directamente la acción. Entonces, si la acción es comprar, la pregunta a la que respondería el objeto directo o complemento directo cuando lo hay, tendría que ser ¿qué es lo que compraron? Bueno, compraron una casa antigua. Todo esto sería el complemento directo de la oración. Si tenemos dudas sobre el complemento directo, los trucos son, eso lo veremos a más detalle después, pero básicamente o poder convertirla en voz pasiva la oración y entonces el complemento u objeto directo se convierte en el sujeto de la oración, o tratar de sustituir ese complemento directo por los pronombres de complemento directo que son lo, la, los, las y ya. Entonces los nuevos vecinos compraron ayer al anciano de la esquina una casa antigua. Si queremos sustituir una casa antigua por la, sería los nuevos vecinos la compraron ayer al anciano de la esquina. Si funciona, puede ser sustituido. O tratemos de pasarlo a voz pasiva. Una casa antigua fue comprada ayer al anciano de la esquina. Queda bien. Entonces, si funciona, comprobamos que es el complemento directo. Ahora vamos con el complemento u objeto indirecto. Si quieren, en el apunte ustedes lo pueden poner como objeto directo. Había olvidado que habíamos quedado que así le llamaríamos, pero bueno, son sinónimos y en un examen les pueden preguntar las dos opciones, ¿no? Entonces está bien que conozcan las dos formas de nombrarlo. Entonces vamos con el complemento indirecto, que es el destinatario de elección ejercida por el verbo. Normalmente el complemento indirecto va a responder a las preguntas ¿a qué o a quién? ¿No? O en el plural. Entonces, ¿a quién se la compraron? Al anciano de la esquina. Es todo esto. Ok. Y por último, queda ver si hay un complemento circunstancial que podría indicar modo, tiempo, lugar. Entonces aquí el complemento circunstancial sería ayer, que es el momento en el que compraron, ¿sí? Y las palabras que nos quedan sin subrayar, que son los y nuevos, bueno, que forma parte de todo el sujeto, ¿no? Esos justamente son los modificadores directos, pero esos los veremos después. Entonces aquí tenemos nuestro sujeto de la oración y el predicado es todo esto. Ok. Vamos con la siguiente oración. Ellas criticaron severamente las pérdidas del año pasado. ¿Quiénes criticaron severamente las pérdidas del año pasado? Ellas. Este es el sujeto de la oración. Y el predicado es todo lo demás. Criticaron y aquello a lo que criticaron. Ahora, obviamente no todas las oraciones van a tener un complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Yo puedo decir, yo estornudé. Ahí no hay ni complemento directo, ni complemento indirecto, ni complemento circunstancial. Por motivos ilustrativos, todas las oraciones que puse aquí como ejemplos tienen todos esos elementos, ¿no? O la mayoría de esos elementos. Ok, entonces ya tenemos nuestro sujeto y nuestro predicado identificados. Aquí es muy fácil y muy obvio cuál sería el núcleo del sujeto, es ellas, ¿no? Entonces ya vimos que también el sujeto pueden ser pronombres, no solamente sustantivos. Entonces aquí en núcleo del sujeto podríamos añadir el sustantivo o pronombre que lo forma.
Ok, criticaron severamente las pérdidas del año pasado. Pues aquí tenemos, es muy obvio también identificar el núcleo del predicado. Necesariamente va a tener que ser el verbo. Entonces aquí está. Ahora, severamente, ¿qué sería? Nos está indicando la manera en la que criticaron. Entonces, si nos está indicando la circunstancia, o sea, el modo en el que criticaron las pérdidas del año pasado, severamente ese adverbio se convierte en el complemento circunstancial. Los adverbios casi en todas las oraciones van a ser complementos circunstanciales, aunque ojo, también pueden funcionar como complementos del sujeto. Lo veremos después. Ok, ahora, ¿qué es lo que criticaron? Las pérdidas del año pasado. Vamos a tratar de, bueno, sospecho que ese es el complemento directo, pero tratemos de confirmarlo. Entonces lo podemos sustituir por los pronombres. Ellas las criticaron severamente. Funciona. Y ahora voz pasiva. Las pérdidas del año pasado fueron criticadas severamente. Funciona. Entonces eso nos confirma que las pérdidas del año pasado es el complemento directo de esta oración. Hola otra vez. Perdón, me di cuenta de que había puesto en voz pasiva la oración y todavía no quiero meterme en el análisis sintáctico de la voz pasiva. Entonces tuve que interrumpir el video y cambiar la oración para que funcionara y para que ahorita sean más bien ejemplos ilustrativos y no meternos todavía en complicaciones. Entonces, instalarán retenes fronterizos a la brevedad en el paso. Esta es una oración que ejemplifica el uso de el sujeto tácito, implícito, omitido o elidido, ¿no? Entonces, no hay un sujeto explícito en la oración, pero está implicado por el verbo. ¿Cómo analizamos este tipo de oraciones? Bueno, normalmente se pone una nota, ¿no? Que diga sujeto tácito. Y entonces todo lo demás, muy fácil, es el predicado. El predicado de la oración. Todo esto es el predicado. Ok, vamos a ver si hay algún complemento en este predicado. Entonces, ¿qué es lo que será instalado retenes fronterizos? Podemos cambiarlo por uno de los pronombres del complemento directo, lo, la, los, las. Los instalarán a la brevedad en el paso. Sí. ¿Podríamos cambiarlo a voz pasiva, que es como estaba antes? Pues sí. Los retenes fronterizos serán instalados a la brevedad en el paso, ¿no? Entonces, eso nos confirma que los retenes fronterizos es el complemento directo. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de oración en el que tenemos dos complementos circunstanciales juntos. Uno sería a la brevedad, que nos indica el modo, que lo harán rápido, y otro es en el paso, donde lo harán. Entonces, este va a ser el complemento circunstancial de modo, y este es complemento circunstancial de lugar. Luego nos meteremos en la clasificación, haremos un repaso de la clasificación de los complementos circunstanciales. Y lo único que nos falta de subrayar en esta oración es el núcleo del predicado, que muy fácil, el verbo conjugado. Ok. Bueno, eso sería todo por la explicación. Usen esta explicación mientras hacen su apunte y para hacer los ejercicios que les dejaré para la siguiente clase.